sin más preámbulo, primero agradecerles por el espacio, por la oportunidad y espero que lo que verán a continuación sea de su agrado, que básicamente lo que vamos a hacer es tratar de sacarle provecho a las tendencias, entendiendo un poco los términos, los métodos y al final vamos a cerrar con algunas herramientas para poder hacerlo de una manera eficiente. ¿Okay? Entonces, comencemos aclarando una serie de términos o más bien hablando de un mindset alrededor de las tendencias, alrededor de la búsqueda, capitalización y explotación. No, Ahora so, sí, ahora te escuchamos. ok. Algún error de Zoom. Bueno, proseguimos. Les comentaba que hay que adoptar una mentalidad alrededor de la capitalización de las tendencias. Es una mentalidad, un mindset que tiene las siglas CSI, igualito que el show aquel de televisión famoso de escenas de crimen, pero que estas siglas en realidad o en este contexto simbolizan en términos cool hunting o cazador de tendencias, básicamente teniendo en cuenta que para hacer todo lo que tiene que ver con la capitalización de las tendencias, todo es a través del conocimiento del contexto y la observación. El contexto tiene muchas manifestaciones, aparece de muchas maneras, desde muchas fuentes. Hay que estar atentos si es que vamos a dedicarnos a esto, porque el uso de las tendencias son favorables para el negocio y ahora vamos a ahondar un poquito en esos términos. Segundo, un enfoque científico. Y el enfoque científico sin necesidad de ser científico, simplemente adoptando el enfoque experimental, investigador, validador, pensamiento científico alrededor de la validación de una tendencia. Hay tantas tendencias, hay tantos elementos que se confunden con tendencias, hay tanto ruido en la información que tenemos que ser muy rigurosos para determinar qué es una moda y qué es una tendencia. Y en ese orden de ideas, el enfoque científico es vital. Y por último, que detrás de toda esta información que nosotros recabamos, tenemos que extraer unos insights o unos hallazgos, que es la traducción más cercana que tiene. Cerrando entonces las siglas CSI. A través de estos insights, básicamente, describimos la tendencia y la implicación sobre el negocio de la organización. Al final, una tendencia, en su definición más adelante, la importancia que tiene para nuestros negocios, nuestras organizaciones, incluso nuestras investigaciones, es supremamente vital, pues es un fenómeno que se alimenta de data, pura data. Tiene una predictibilidad, tiene un nacimiento, tiene un desarrollo, tiene un impacto medible, por ende es capitalizable en términos de negocios también y de emprendimiento, sin ninguna duda. Teniendo en cuenta eso, ¿cómo me puedo convertir en un cazador o cazadora de tendencias? Teniendo en cuenta que el enfoque científico es vital para ello, hay que estar atento a múltiples fuentes de información. Que eso va desde escuchar a los clientes, observar a los competidores, investigar internet o lo que se llama etnografía, leer el periódico. Son indistintas las fuentes que quieran utilizar. Lo importante es que cuando uno investiga acerca de una hipótesis, de una tendencia o de un fenómeno en particular, pues entienda que tiene que haber concurrencia informativa desde diferentes fuentes. No puede ser algo eh, que básicamente tenga solo aparición en una fuente. Una tendencia debe poder tener contraste de fuentes.
múltiples fuentes, diversidad, formas de fuentes. No puede ser un fenómeno unitario de una sola fuente. Entonces, no nos podemos guiar solo por redes sociales porque es un pulso muy rápido de la información y de los usuarios, pero tampoco nos podemos guiar por bibliografía que puede estar desactualizada o por un artículo científico en particular. Tenemos que basarnos en muchos tipos de información. Información numérica, cualitativa, de todo tipo de información. Y hablemos de algunos casos, unos casos locales de acá del territorio colombiano que son muy famosos y muy interesantes de cómo aprovecharon las tendencias. La primera es Postobón Aqua. Postobón Aqua es una marca o un producto de la larga línea de portafolio de productos que tiene Postobón, que es como la empresa que está licenciada para vender los productos de Pepsi Cola en Colombia, entre otros productos. También tienen portafolio de productos propios, como este Aqua, que es una línea de aguas saborizadas con diferentes sabores. Ellos hicieron un estudio de tendencias, primero mundial, luego a nivel región suramericana y luego a nivel nacional. Y se dieron cuenta de que existen dos tendencias interesantísimas en el consumo. Una primera tendencia que tiene que ver con la, digamos, la predilección de un segmento de clientes o de un grupo de clientes que ya no es solo un nicho, sino una masividad en consumir productos que sean buenos para su salud o por lo menos que afecten menos la salud sin sustituir sus hábitos convencionales, como puede ser tomar gaseosa, porque somos una población que consume mucha gaseosa, mucha soda. Y al mismo tiempo hay una tendencia, es que existe una disminución en el consumo de agua pura. Y eso es un problema de salud también. Es un fenómeno de salud también. Entonces, con eso en cuenta, pues en Postobón se dieron cuenta de, ok, hay una tendencia de preocupación por consumir productos saludables. Al mismo tiempo hay una disminución del consumo de agua, pues el agua como tal pues no tiene sabor, de pronto no es atractiva y sobre todo poblaciones muy jóvenes pues prefieren consumir otro tipo de bebidas. Hacen esta combinación que son las aguas saborizadas, que no son más que productos con un gran volumen de agua, con muy pocos saborizantes y con endulzantes un poco más laxos, un poco más light con el organismo. Y esto es entender una tendencia, de hecho dos tendencias mundiales que tienen su replicación en región Latinoamérica y luego su replicación en términos nacionales, viendo otros productos existentes en el mercado, lograron captar una gran cuota de mercado adoptando estas tendencias. El segundo es litio, que es una aplicación que permite a los colombianos sobre todo, pero creo que todo el mundo puede usarlo, pero principalmente está diseñado para el público colombiano, para ahorrar en dólares. Para nadie es un secreto que la moneda colombiana pues ha sufrido del fenómeno de la inflación y ha perdido su valor. De hecho, ha perdido su valor casi que un 40%. Si uno tenía una determinada cantidad de dinero ahorrado en el 2014, el día de hoy tiene la mitad en términos de valor monetario. Entonces, hay una preocupación creciente por parte de las personas, sobre todo los jóvenes colombianos y aquellos sobre todo que trabajan freelance, que son nómadas digitales, de tener su dinero bien ganado sin que pierda su valor y poder tenerlo en dólares, además de poder consumirlo en el mercado nacional y también mundialmente. Y todo manejado a través de un producto digital que es, digamos, el ecosistema ubicuo de las personas hoy en día. Entonces, Litio propone eso, te propone que tú tomes los pesos que tú te ganas, los cambies a una moneda que es un criptoactivo llamado, es un tipo de stablecoin, que es una moneda estable, es decir, un criptoactivo que no es volátil en su valor, que casi que tiene paridad idéntica a la moneda que está tratando de básicamente ser espejo, que en este caso son básicamente un dólar cripto. Entonces, con estos pesos colombianos convertidos a dólar cripto, pues no cambias a dólar porque esa aplicación no maneja tasas cambiarias de dólar, sino de cripto. Te permite tener tus pesos colombianos en cripto, en tu celular, con una tarjeta virtual y física también, y básicamente pagar con eso lo que tú quieras y sin que tus pesos pierdan el valor, sin que se devalúen en el tiempo. Esto es entender el contexto colombiano, la preocupación de las personas más activas digitalmente
y ofrecer una solución innovadora a través de ese entendimiento. Y por último, pero no menos importante, Juliado Droguería, que eso es un negocio súper tradicional de acá de Barranquilla. Son unas boticas clásicas de acá de Barranquilla, en Colombia, que te ofrecían básicamente insumos y remedios. Si tenías un dolor de cabeza, había un remedio para eso. Si tenías, digamos, un mal del estómago, había un remedio para eso. Si necesitabas hacer una limpieza en el hogar, había un remedio para eso. Básicamente, a nivel de insumos clásicos de remedio, como una botica. Pero resulta que pasó el tiempo y Barranquilla se rejuveneció y los clientes de Juliado Droguería ya casi que no existían, que eran personas muy, muy mayores. Y Juliado Droguería, viéndose, digamos, en una situación no de quiebra, pero de desaparición inminente, pues cambian su modelo de negocio de forma radical a estas boticas más boutiques, digamos, entendiendo que a pesar de que habían cambiado las costumbres alrededor de los remedios y los insumos, sí existía una preocupación por parte de la población más joven de una salud integral que involucraba belleza, bienestar y hogar. Es decir, que las personas más jóvenes entendían que la salud no solo era como uno se sentía fisiológicamente, sino que era la salud de su cuerpo, la salud de su estética y la salud de su hogar, ¿no? Todo eso constituía una salud que al final repercutía en la salud integral. Y desde ese entonces, pues Juliado Droguería cambió su plataforma, cambió su modelo y empezaron a expandirse en el territorio nacional, cosa que antes no tenían con este modelo. Hoy están prácticamente en las ciudades principales de este país, cuando antes solamente estaban en Barranquilla. Ahora uno entra a Juliado Droguería y se encuentra una experiencia de retail totalmente diseñada hasta el más mínimo detalle, con aromaterapia, con esencias, con bálsamos, pero también con elementos para el hogar, las mascotas, y digamos que entendieron la tendencia creciente en su estado más noble la entendieron. Entonces son maneras de capitalizar tendencias, y cada uno las hizo de una manera diferente. Postobón la hizo con mucha data, Litio la hizo a través de las redes sociales, entendiendo las necesidades de las personas y de los jóvenes a través de las redes sociales, y Juliado Droguería lo hizo a través de contactar con el cliente directamente, viendo que esos jóvenes acompañaban a sus padres, a sus abuelos, a Juliado Droguería, pero que ninguno compraba nada para ellos, ¿no? Entonces entendieron que se estaban quedando obsoletos. Entonces cada uno entendió la tendencia de manera empírica, pero la entendió. Pero lo importante es el elemento que los enlazaba a todos, que es la mentalidad de usar científicamente la data, pero sobre todo basarse en data para ello. Al final, todo esto son datos y más datos. Tendencias de corazonada no funcionan. No funcionan, no es aconsejable. Lo aconsejable es apalancarnos en los datos. Ahora, hay una pregunta que surge a raíz de esto, y es la siguiente, que seguro muchas personas se preguntarán, y hay una confusión. ¿Tendencia y moda son lo mismo? No son lo mismo. Esto es una gran confusión, sobre todo por el mundo de la moda, de lo que le llaman fashion, ¿no? En el mundo de la moda se habla de tendencia, la tendencia tal más cual. Eso es un error conceptual. Y veamos por qué. ¿Qué es una moda? Básicamente es un fenómeno espontáneo y que no tiene una causa detectable de su surgimiento específico, en donde la mayoría de las personas lo adoptan, no todas las personas lo adoptan, obviamente, pero es, digamos, una adopción prácticamente masiva en un periodo flash de tiempo, sin explicación, pero que tiene ese fenómeno, es de una temporalidad corta. No tienen explicación de por qué surgen a veces y no tienen una predictibilidad de cuándo van a terminar ni cuánto se va a poder aprovechar. Sin irnos más lejos, el caso Barbie, la película de la Barbie, de repente las personas empezaron a ir al cine vestidas de rosada. El surgimiento de esta moda pues no tiene una explicación clara, hay muchos orígenes, pero nadie puede asegurar con 100% certeza quién fue el primero que empezó la moda, de dónde sale la moda. Uno encontrará que incluso la misma cinematográfica se adjudica a la moda o esa actividad que hicieron, pero no hay una explicación básica de por qué, y tampoco una explicación de por qué las personas lo adoptaron, que eso es lo importante. Una moda no tiene mucha explicación, simplemente ocurre y se utiliza y se explota.
Y de hecho esto es un concepto que está muy mal utilizado en redes sociales como TikTok, por ejemplo. Se ven algo que se llaman los trends. Los trends que son como conductas a través del video que uno utiliza para adquirir seguidores o para vender más o para adquirir notoriedad. Pero eso no es una tendencia tampoco. Trend significa tendencia. Eso tampoco es una tendencia. Eso no tiene un origen, no se sabe cuál es el productor original de ese trend, ni sabe hasta cuándo, ni se sabe hasta cuándo va a durar y por qué. Entonces, ese trend en realidad también es una moda. Entonces, es importante que estemos alertas frente a los conceptos. Una moda, temporalidad corta, no tiene causa aparente, no tiene explicación aparente y desaparece igual de rápido que como apareció. Y pueden volver a aparecer en el tiempo de manera cíclica y espontánea en pequeños disparos de utilidad. Por otro lado, una tendencia es algo pronosticable. Uno sabe cuándo una tendencia nació y uno sabe hacia dónde va a ir esa tendencia, si va a ir en alza o si va a ir en baja, pero uno puede calcularla y uno puede anticiparse a cambios en el entorno. Y uno tiene, digamos, mecanismos para poder utilizarlas y para poder potenciar esa tendencia. Sin ir más lejos, una tendencia es inteligencia artificial. La inteligencia artificial, y no toda la inteligencia artificial, la inteligencia artificial generativa es una tendencia que viene desde hace 2 años creciendo de manera acelerada y uno sabe que a nivel de estudio seguirá creciendo. Seguirá creciendo y no se sabe hasta dónde va a llegar, pero lo que se sabe es que se puede explotar de manera positiva, se puede aprovechar. Entonces, fíjense que eso no es una moda, esa es la gran diferencia. Entonces, ¿de dónde pueden surgir las tendencias? Los orígenes de las tendencias tienen múltiples orígenes. Por ejemplo, políticos. Hay tendencias de orden político. Estamos viendo tendencias políticas en el continente que no son espontáneas, que no son modas, que se están viendo replicadas en otras regiones también. Estamos viendo también tendencias ambientales, de protección, de salvaguarda, de conciencia. Estamos viendo también tendencias que son de género, que se vienen creando desde hace muchos años y siguen creciendo hoy en día. Tendencias tecnológicas que son las más vistas, las más palpables, las más visibles. Tendencias que son generacionales, que vienen de una generación a la otra y van mutando simplemente en función, pero son la misma tendencia. Tendencias emocionales, tendencias económicas, tendencias sociales y también tendencias espirituales. Porque, como les decía, la tendencia tiene origen o se entiende a través de la data y data hay en todos los sectores habidos y por haber. Y es importante entender que la adopción de la tendencia pues tiene consecuencias que en dependencia de la temporalidad donde uno adopte la tendencia puede ser un gran impulsor de la tendencia o simplemente una persona que adopta o una entidad que adopta la tendencia en su etapa estable y la puede capitalizar, pero ya no sería un jugador grande dentro de la tendencia en curso. Y esa es la famosa teoría de difusión de las innovaciones, el abismo del innovador, que digamos hay un abismo, lo que le llaman un casmo, entre los primeros seguidores y la mayoría temprana, en donde la tendencia todavía se está consolidando y puede crecer o puede irse en picada, pero es predecible, diferente de una moda. Entonces, en ese abismo, ese casmo que está aquí entre primeros seguidores y mayoría temprana, hay que ser muy astuto, hay que ser muy avesado para saber escoger dónde uno es que entra a adoptar la tendencia o a explotar esa tendencia. ¿Sí? Entonces, lo recomendable, si uno no es una empresa que invierte en I+D+I, es adoptar la tendencia cuando esté en su curva de consolidación ascendente. Si eres una empresa que tiene presupuesto o una entidad que tiene presupuesto para invertir en I+D+I, la recomendación es asúmelo como un costo que se puede perder y aprovéchalo en la primera pendiente de consolidación, la primera pendiente alcista de consolidación en la tendencia. Si lo haces y tienes éxito, tu inversión se verá multiplicada 15x, 20x, 30x. Mientras que si entras en la curva a mayoría temprana, tu inversión puede ser experimentada en 2x aproximadamente, o 1.5. Entonces, eso es en términos de adopción. Ahora, las tendencias son estudiadas y son planteadas y son establecidas y mapeadas, como les decía. Por ejemplo, este es el resumen de tendencias de consumo para el 2023, que ya se está acabando, pero muchas de estas tendencias continuarán para el 2024, porque esto es un estudio que se hizo a mitad de año.
Entonces verán que hay oportunidades en cultura, tecnología y metaverso, viajes y hospitalidad, marcas y marketing, alimentos y bebidas, belleza, retail y comercio, lujo, salud y trabajo. Y hay un montón de tendencias, hay 100 tendencias divididas en esos grupos. Por ejemplo, comunidades de creadores en lo que es el apartado de cultura, o por ejemplo, aplicaciones ritualísticas en tecnología y metaverso, ¿no? Estos son estudios que no son previsiones que se vayan a caer. Estos son estudios de elementos que se van a consolidar alcistamente, por ejemplo, ¿no? Todas estas tendencias que ven acá. Si quieren, tírenle un pantallazo, una captura para que la tengan más adelante. Y hay de todo en belleza, en retail, en lujo, en salud, en trabajo, en absolutamente todo. Ahora, veamos una manera de entender las tendencias en un enfoque un poco más práctico. Y les voy a compartir pantalla de cuál es mi método para consolidar o capturar tendencias y capitalizarlas de manera eficiente. Entonces voy a ir cambiando de pantalla y ustedes me van a ir confirmando si la ven. ¿Se ve la pantalla que estoy compartiendo ahora? Salí de la presentación, tentativamente. ¿Sí la ven? Sí, Ronnie. Me confirman por el chat. Ok, ya aquí reaccionaron que sí la ven. Esta página que están viendo acá se llama Exploring Topics. Si eres una persona, comerciante, entidad, lo que sea, que todavía no ha desarrollado un flujo de entendimiento de tendencias o de análisis de datos, recomiendo empezar por acá, porque aquí las tendencias ya están curadas, ya hay curaduría de tendencias. Por ejemplo, aquí vemos Machine Learning Operations, que es una tendencia súper alcista. También vemos generadores de logotipos con inteligencia artificial, que es otra tendencia súper alcista. Temu, que es un e-commerce súper barato, con un montón de opciones a muy bajo precio. Writesonic, AI Image Enhancer, etc. Se van a encontrar un montón de tendencias súper alcistas. Vamos a entrar, por ejemplo, a AI Logo Generator y aquí van a ver el volumen en el que está creciendo la tendencia, cómo se multiplica y demás. Adicionalmente, van a ver cómo ha crecido a lo largo de los años. Están viendo que en el 2022 a 2023 es cuando más ha crecido y se ha estabilizado. Y además pueden ver unas tendencias anexas a esas. Generador de presentaciones, etc. Todo esto está alrededor de la inteligencia artificial generativa. ¿Sí? Entonces, esto es un ejemplo de plataforma para encontrar tendencias de forma práctica. Si no saben cómo, les recomiendo que empiecen por aquí. Exploring Topics. Es mi primera alternativa que les propongo. Si quieren algo un poco más abierto, que les permita buscar ustedes mismos sobre un tema, entonces yo les recomiendo Google Trends. Entonces, en Google Trends hay una manera de trabajar. Primero, buscan el país donde van a buscar las tendencias. En mi caso voy a poner Colombia y aquí voy a poner una tendencia. Por ejemplo, esta misma renta ciudadana. Vamos a explorarla a ver qué tal se está hablando de esta tendencia en Colombia. Como pueden ver, tiene una gran volatilidad desde ayer a hoy, pero a mí no me sirve de ayer a hoy. Yo voy a estudiar el tiempo. A mí me interesa un horizonte más de tiempo. Para estudiar una tendencia se tiene que hacer por lo menos de 1 a 5 años. Yo voy a poner en un año a ver cómo se ha hablado de esta tendencia o de este término. Se pueden dar cuenta, no es una tendencia. Ha tenido picos de alza, de baja, no tiene una pendiente que crece, no tiene una tendencia ni creciente ni abajo, simplemente tiene picos sumamente volátiles. Vamos a ver si a 5 años tenemos un mejor diagnóstico. Pues en 5 años tampoco, no tiene una tendencia clara. Ha tenido volúmenes, seguro aparecen estas búsquedas en etapas muy específicas de año, quizás contiendas electorales, discusiones, debates políticos, quizás. Por eso es que no tiene una tendencia, una curva típica de tendencia. Busquemos alimentación saludable. A ver qué sale. Alimentación saludable. Aquí está. Alimentación saludable tiene un comportamiento un poco más de tendencia. Y aquí también podemos ver en dónde se están haciendo esas búsquedas. Entonces me salen, por ejemplo, regiones de aquí de Colombia, La Guajira, Nariño, Cauca, Huila, etc. También más abajo podemos ver temáticas relacionadas con ello, ¿no? Infancia,
World Health Organization, wholesome, plato para comer saludable, riesgo cardiovascular, macronutrientes y micronutrientes, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a buscar macronutrientes y micronutrientes. Y aquí van entrando a, digamos, datos dentro de datos, dentro de datos, dentro de datos. Y esto nos va dando unos insights de información mucho más importantes. Vamos a buscar otro término para ver si tiene un componente de tendencia que se pueda analizar mejor. Pongamos, ¿qué podría ser? Sostenibilidad. Eso es algo que tiene, eso es una tendencia súper súper estable. Aquí ven, en los últimos años se ha mantenido en alza. Ha tenido un alza. ¿Sí ven? Los picos van alzando web y ha tenido un alza. Aquí podemos diferenciar en búsqueda web, pero también de noticias, ¿no? Si ponemos noticias, cambia el patrón. Si ponemos búsqueda de YouTube, cambia el patrón, aunque está alcista, como pueden ver. Ahora, si lo ponemos web, que en general, pues se ve como está ahorita. Y aquí podemos entrar a revisar dónde es que buscan en Colombia más esta temática. Amazonas, Guaviare, Chocó, Caquetá. Y estas regiones, de hecho, están muy relacionadas con elementos de ambientales y sostenibles. Y aquí lo pueden ver. Las temáticas que buscan o las consultas relacionadas que hacen con ese tema. Nosotros podemos comparar sostenibilidad versus ODS, a ver cómo se compara. Vamos a poner objetivos de desarrollo sostenible, ahí está, y vamos a ver cómo se compara, y van a ver que objetivos de desarrollo sostenible va levantando vuelo, pero las personas reconocen tendencia de sostenibilidad como sostenibilidad. El término sostenibilidad es mucho más entendido. Hagamos una triple comparación y pongamos ecología, a ver si las personas la ecología la entienden mejor. Pues como término de búsqueda no es muy buscado, si pongo ecología como campo de estudio, se levanta un poco más. ¿Sí ven? Entonces aquí podemos entender ya una primera cosa. El lenguaje a través del cual se habla de medio ambiente, impacto positivo o negativo, es sostenibilidad y ecología. Objetivos de desarrollo sostenible no tiene esa correlación totalmente directa y eso puede ser un insight interesante. Aquí podemos ver las distribuciones por regiones del país, cómo buscan, y podemos ver el resto de las regiones, ver cómo lo buscan y poder hacer comparativas. Y esto nos puede preparar para una charla, para un estudio, para una encuesta. A lo mejor hablar en regiones donde objetivo de desarrollo sostenible no es súper reconocido, pues no nos sirve, y nos sirve más otro tipo de terminologías. Aquí también van a encontrar consultas relacionadas con eso, con cada uno de los términos que hemos buscado, y esto nos permite hacer comparativa y extracción de data mucho más potente. ¿Okay? Este Google Trends es mucho más personalizable, mucho más al detalle, ¿no? Es diferente al anterior porque aquí toca a uno construirse la base de conocimientos y la data. Si estamos buscando data granular de cómo las personas, el consumidor, que es en últimas quienes nos interesan, el usuario, el target, lo que sea que le llamen, se comporta alrededor de un tema a nivel semántico y de lenguaje, yo les recomiendo entonces la siguiente herramienta que se llama Answer the Public. Les voy a ir copiando cada uno de los links en el chat para que lo tengan. Okay. Entonces, le voy a copiar cada uno de los links. Ahí les copié Exploding Topics. Aquí también les copié Google Trends. Esa es ya un poco más reconocible. Y aquí les voy a copiar también en la que estamos ahora, que se llama Answer the Public. Answer the Public, ¿qué usa? Lo que ven aquí, el motor de búsqueda y toda la metadata y la data de Google, YouTube y Bing. Nosotros vamos a buscar en Google para hacer el experimento. Y vamos a poner un tema en Colombia y vamos a poner en español, que es lo que nos interesa, el output de la respuesta. Vamos a buscar aquí tendencia. ¿Qué podría ser? Vamos en la misma línea. O podría ser algo relacionado. Vamos a poner alimentos saludables. Y le damos buscar. ¿Qué va a hacer? Va a empezar a
hacer scraping web de Google a nivel de datos y metadatos y nos va a ubicar información en términos lingüísticos y semánticos, es decir, qué dice la gente, qué pregunta la gente, cuál es la pregunta, cómo lo hacen o sea, lo va a hacer a nivel preposicional y de lenguaje. Entonces aquí vemos puntajes de palabras clave y a partir de aquí empiezan las preguntas, ¿sí ven? Si aquí de pronto no se ve todo lo amplio que quisiera, pero voy a hacer zoom. Y entonces aquí alrededor de alimentos saludables va a devolverte los resultados en términos de alimentos saludables de diferentes maneras. Como alimentos saludables, comidas saludables, alimentos sanos, comidas saludables para bajar de peso. ¿Qué alimentos saludables debemos consumir? Encontrar en nuestra localidad. ¿Qué alimentos tengo acceso en mi comunidad? ¿Qué alimentos saludables engordan? ¿No? Curioso. ¿Qué alimentos saludables hay? ¿Qué alimentos saludables debemos consumir en el desayuno? Y así un montón de respuestas, que es lo que está preguntando la gente, las personas de común. Eso es lo que están preguntando las personas, que al final es para quienes nosotros servimos en nuestras investigaciones, en nuestros productos, en nuestros servicios, en nuestros negocios, nuestras instituciones. Todo. Esto nos da un entendimiento humano de quien pregunta. Aquí también podemos ver como palabras claves: alimentos saludables a base de maíz, alimentos saludables a domicilio, alimentos saludables cerca de mí, cerca de mi ubicación, alimentos saludables como las frutas, de todo. Ahora, uno puede afinar la búsqueda para que no le salgan cosas muy alejadas, outliers en la búsqueda. Pero fíjense el nivel de detalle que nos da esta plataforma, ¿no? Alimentos saludables para adelgazar, alimentos saludables en Colombia, alimentos saludables o no saludables, alimentos saludables o nutritivos, los beneficios, un montón. Y al final van a encontrar todas las búsquedas de palabras claves pormenorizadas en orden alfabético. Todas. Todas. Esto es data súper granular. Esta toca analizarla un poquito más. No es tan sencillo como las otras que ya viene masticada. Aquí toca tomar esta data, exportarla en un Excel, convertirlas en gráficas, hacer quizás plotear la data, hacer nubes de relaciones, hacer sinápticas, hacer nubes de palabras también, análisis de manchas, análisis de Sankey. Aquí hay que hacer un montón quizás de análisis con esta data, pero al ser más granular, al ser más detallada, pues los insights son superiores a las dos plataformas anteriores. Pero como les decía, vamos a ir inmersándonos en diferentes grados de dificultad. A medida que es más difícil, pues más rica es la información que obtienes, pero más trabajo implica extraer los insights. La última herramienta que les voy a compartir es la más técnica de todas, pero al mismo tiempo la más fácil. ¿Okay? Vamos a la siguiente herramienta, que es Also Asked. Es la siguiente herramienta. Muy similar a Answer the Public, esta herramienta también utiliza metadata del navegador, o sea, de los buscadores, perdón. Este sí utiliza diferentes buscadores para obtener algo similar a la herramienta anterior, pero te lo pone en relacionamiento de lógica de búsqueda. Es decir, te dice, los que buscan esto también buscan esto, y los que buscan esto buscan estas 5 cosas, y los que buscan esta cosa dentro de estas 5 cosas buscan estos otros 5 términos, y te va dando un flujo de búsqueda que te hace ponerte en el lugar del consumidor en términos de qué es lo que busca y por qué, y luego qué es lo que sí y por qué. Es decir, la lógica, el tren lógico del usuario. Déjenme y pongo en español. Perdón, pongo Colombia. Voy a poner Colombia. Aquí está. Voy a poner en español, que es lo que me interesa. Aquí Spanish. Y Standard Search Depth. Y voy a poner alimentación saludable. O por ejemplo, miren, maquillaje ecológico. Vamos a poner maquillaje ecológico. Y buscamos. Y esto lo que va a hacer es una red de asociación. Entonces, cuando las personas en el tema de maquillaje ecológico, perdón que no me está aquí, en el tema de maquillaje ecológico, las principales búsquedas que se hacen troncales son qué son los cosméticos ecológicos, luego cómo se llaman los maquillajes naturales, luego qué es maquillaje sostenible y luego qué es lo que se necesita para un maquillaje natural. Pero cada una de estas búsquedas troncales arrojan otras subbúsquedas. Por ejemplo,
¿Qué son productos ecológicos? Ejemplos. ¿Qué beneficios tiene usar productos ecológicos? ¿Cuál es la diferencia entre cosmética ecológica y natural? ¿Cómo saber si un producto es ecológico? ¿Cómo se clasifican los productos ecológicos? Y así con cada búsqueda hay diferentes subbúsquedas. Y esto va explicándonos la lógica de la búsqueda matriz, búsqueda troncal, subbúsquedas, y nos va poniendo en el lugar del consumidor en términos de, ok, las personas que están buscando este tema tienen dudas en esto, y tienen luego dudas en esto, y en esto, y en esto, y buscan esto, y esto otro. Esto es diferente al anterior. El anterior nos arroja palabras claves, y este nos arroja búsquedas, lógicas de búsqueda. Si yo le doy clic a qué son los productos ecológicos, ejemplos, me va a hacer lo mismo, pero ahora va a poner este término que seleccioné como la búsqueda matriz y me va a poner las troncales de esa búsqueda y sus búsquedas. Ya verán, en un momento lo hace. Y esto lo podemos exportar como CSV, como fotos, etc. Y aquí está. Esto arroja otras troncales. Productos ecológicos de ejemplo, tipo de productos ecológicos existen y así. Y ahora, por ejemplo, cómo aplicar 10 ejemplos de desarrollo sustentable, que son los productos ecológicos para niños, que es un producto ecológico y orgánico, y así sucesivamente. Entonces, esto nos da una lógica de asociación. La primera herramienta nos da la primera, que se llama Exploring Topics, nos da la tendencia ya, digamos, detectada y normalizada para explotarla como negocio y ver qué es lo que se está usando, ver qué es lo que se consume y hacia dónde va el mundo. La segunda herramienta, que es Google Trends, es para entender a nivel geográfico comportamientos a nivel macro alrededor de una temática o de unos términos de búsqueda. La tercera, que es Answer the Public, es una herramienta que a través de un término de búsqueda te da palabras claves alrededor de ese término sobre las cuales los usuarios buscan en Internet en diferentes plataformas. Esta herramienta, que es Also Ask, a través de una temática o a través de unas palabras claves, te da lógicas de búsqueda, ¿sí? Te hace las lógicas de asociación y uno puede entender cuál es el tren lógico de una persona alrededor de un tema, qué busca después, etc. A nivel estadístico, porque aquí están agrupadas por afinidad. Hasta aquí las herramientas que hemos implementado son de tipo data pura. La última que les voy a dar les va a encantar. Es la mejor de todas y a mí me emociona mucho. ¿Por qué? Porque está relacionada con la inteligencia artificial. Esto es un agente autónomo. Las llamadas AGI. Reaccionen, porfa, aquí en Zoom con un pulgar arriba si conocen el término agente autónomo de inteligencia artificial. Si no, pulgar abajo. O en el chat pongan no sabemos o sí sabemos, para hacer la explicación quizás más detallada. ¿Conocen lo que es el tema agente autónomo? Me dicen que no por acá. Ok. Un agente autónomo de inteligencia artificial es básicamente un modelo de inteligencia artificial, ahora mismo típicamente los LLM, que es un Large Language Model, que es un modelo de lenguaje amplio, utiliza información de conversación vectorizada y digitalizada y la procesa a través de diferentes algoritmos de redes neurales para dar respuesta a diferentes prompts, como ChatGPT, por ejemplo. En este caso, este algoritmo o este LLM, que de hecho es ChatGPT, tiene una capa por encima que es una capa de agencia, un prompt de sistema. Es decir, aquí le estoy diciendo a ChatGPT que haga búsquedas en Internet y se ponga tareas alrededor de una orden que yo le dé. Yo le voy a dar una orden y él se va a poner tareas para cumplir bien esa orden y no divagar y no cometer algo que se llama alucinaciones de inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, yo le pongo una tarea, él se pone unas subtareas lógicas para cumplirla y las cumple automáticamente. Y luego me arroja una respuesta. Se imaginarán que esto es buenísimo para hacer análisis de tendencia y de mercado, que es precisamente lo que vamos a hacer. Entonces, yo voy a poner aquí un análisis de mercado o de tendencias cualquiera. Entonces, le voy a decir, para ver si existe una tendencia, realiza un análisis de mercado o de tendencias, le voy a poner en el consumo de snacks saludables en Latinoamérica. Eso es lo que le voy a pedir. Y le voy a dar que adelante. Podemos escoger muchos modelos.
GPT-4 Turbo, GPT-4, GPT 3.5. Yo voy a usar GPT-4, que es el más poderoso, y voy a utilizar este agente, que es Baby Deer Aggie, y lo voy a dar que empiece. ¿Qué va a hacer? Con mi orden, él se va a poner unas tareas que las va a construir en Mingo. Buscar datos sobre el consumo de snacks saludables en Latam. Esto lo va a hacer con una búsqueda web. Ahora mismo está incompleto. Identificar fuentes confiables y relevantes en la búsqueda, porque dijo, si tengo que buscar en la web, tienen que ser fuentes confiables, no puede ser cualquier fuente. Cuando tenga esa información, resumo los datos encontrados sobre tendencias de consumo. Analizo esa información y extraigo unas conclusiones. Y luego creo un informe final con el análisis de tendencias en el consumo de snacks saludables en Latinoamérica. Yo pude haber hecho una orden mucho más específica, pero como la dejé abierta, a él le toca, digamos, organizarlo mejor. Y aquí está haciendo la búsqueda de la información. Y aquí te dice cómo lo está haciendo. Y lo está haciendo por pedazos de información. Y él se va a tomar su tiempito en hacerlo. Son 5 tareas. De pronto se tome un par de minutos en hacerla. Pero aquí está extrayendo chunks de información. Aquí está leyendo artículos científicos y artículos de tendencias, por ejemplo, de Euromonitor. Los está buscando. Y está extrayendo pedazos de información relevante, no toda la información, porque Euromonitor tiene mucha información de muchas cosas. Entonces le interesa solo la información relevante. Ahí está haciendo el trabajo. Y va avanzando y va avanzando. Y va a ir completando tareas a medida que va pasando, digamos, el tiempo. Después de hacer la búsqueda, va a identificar si las fuentes son confiables, resumirá, analizará y creará un informe final alrededor de la temática. Aquí parece que está extrayendo bastante información. Aquí lo dice todavía extrayendo información relevante. Yo les puedo mostrar ejemplos que ya están completados y que son súper interesantes, que ya los tengo por acá. Por ejemplo, acá, un estudio de mercado. Bueno, aquí me regresó a este que está haciendo porque todavía está extrayendo información relevante, pero yo puedo detenerlo y mostrarles uno que ya yo había hecho anteriormente, que es el estudio, este estudio que había hecho sobre busca en internet y realiza una lista de 5 software por cada, aquí, vamos a buscar este, por ejemplo. Este que es, hazme un estudio de mercado y de tendencias de consumo acerca del cold brew en Latinoamérica. El cold brew es una bebida de café fría. Y ahí hizo todos los pasos y aquí saca un informe. Y aquí te dice todo el crecimiento del mercado del cold brew, menciona que el cold brew es una categoría con gran potencial en Colombia, se presenta Sansara, una empresa que fue fundada a finales de 2020 y se enfoca en el café cold brew. Sansara tiene como objetivo vender más de 600 millones en café cold brew este año y así va ofreciendo información. Las metas de venta, los perfiles de sabores que más venden, que son sabor a chocolate, y va detallando, y va detallando, y va detallando. Y finalmente hace un informe final que tiene todas las potenciales de crecimiento de la tendencia y de todo. Estas se las recomiendo, ya se las compartí en el chat, esas les va a encantar usarlas y utilizarlas porque les facilitan mucho el trabajo. Entonces ahí vimos las herramientas. Recapitulemos. Exploding Topics para la tendencia ya modelada y normalizada para su uso inmediato. Google Trends para analizar patrones de búsqueda y de uso alrededor de una temática. Answer the Public, que es para entender palabras claves a través de términos de búsqueda y entender a las personas qué buscan, qué preguntan y cómo lo hacen. Also Asked para patrones de búsqueda también, pero en lógica de búsqueda para saber qué es lo que piensa una persona a través de un término y dónde termina. Y por último, pero no menos importante, Baby Aggie, que es inteligencia artificial para recabación, modelado y reportería de datos. Y bueno, eso sería todo lo que tenía para hoy y nuevamente agradecerles por su tiempo, su participación, su actitud y recapitulando un poco términos claves de lo que hemos visto hoy. Tendencias es un fenómeno que se puede predecir su nacimiento, su desarrollo, su finalidad. Moda es un fenómeno que ocurre de manera espontánea, sin medición y sin un impacto medible en el tiempo. La tendencia se analiza y se capitaliza a través de los datos y del análisis de los datos y de todo el journey y todo el viaje de la data. Y para ello tenemos muchísimas herramientas y no nos hace falta ser científicos de datos o conocer de Big Data para eso. Con las herramientas que les he facilitado el día de hoy, cualquier persona con acceso a Internet y con un poquito de tiempo para entender las herramientas
puedes traer insights e información de negocios, científica, de estudios, de cualquier cosa, muy relevante para cualquier actividad que estés haciendo. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Y bueno, recuerden que todo es posible. Muchas gracias. A ti, Ronnie, muchas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros. A medida de que ya ibas avanzando, se fueron conectando más. A todos ellos, muchas gracias por habernos acompañado. Los invitamos nuevamente el día de mañana a la siguiente programación que tenemos también de todo este importante evento a nivel latinoamericano, agradeciéndoles y bueno, que sea otra oportunidad más. Muchas gracias, Ronnie. Con gusto. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias.